Vamos a continuar. Mateo capítulo 24, hermanos. Hay mucha escritura por dar lectura el día de hoy, hermanos. Así que no nos vamos a concentrar tanto en el texto, pero quiero hablarles de una manera un poquito más amplia sobre la venida de Cristo Jesús. Últimas 3 semanas hemos estado hablando de Mateo capítulo 24, hermanos. Cuando le hicieron la pregunta a nuestro Señor Jesucristo, dinos ¿cuándo será el fin de todas estas cosas? ¿Cuándo llegará el fin? ¿Verdad? Y luego hablábamos, amados, sobre la cuestión del templo, qué era lo que había en el corazón de los discípulos, qué estará pasando en los últimos días, y hablamos la última vez sobre el amor de muchos se enfriará, etcétera, etcétera, hermanos, que estuvo extraordinario lo que se expuso. Ahora, hermanos, yo quisiera volver otra vez al texto en Mateo capítulo 24, pero ahora leamos desde el versículo 15. Y desde el 15, hermanos, nos vamos a ir hasta el 44. Es bastante, es mucho. Entonces no vamos a hablar exclusivamente en el texto, hermanos, pero como les dije, vamos a hablar de una manera un poco más amplia de los sucesos de los últimos tiempos y qué es lo que la iglesia está esperando, cuál es nuestra expectativa, cómo debemos de ver nosotros estos textos, ¿verdad? Por medio de la revelación del Espíritu Santo, hermanos. Entonces, leamos del versículo 15, yo doy la lectura, usted me sigue con la vista, se me hace que ahí está en las pantallas. La palabra de Dios dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y luego entre paréntesis mi Biblia dice: el que lee, entienda. Versículo 16: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Versículo 19: mas hay de los que estén de las que estén en cinta y las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Pongámosle atención al versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mire bien, ese versículo es clave para lo que vamos a hablar. Versículo 22: y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días se acortarán. Entonces, si alguno dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Versículo 24: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a quienes. Aguas, trucha. Sí, hermano, porque aún si usted es escogido, usted puede estar expuesto a ser engañado si no se pone listo. Amén, santos. Ahí está en la escritura. Versículo 25: ya os he dicho antes, así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Vamos al versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Versículo 32, bien importante el 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 36. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé,
así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días de antes del diluvio estaban comiendo, bebiéndose, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca, versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Uno será tomado, el otro será dejado. Sería bueno que le preguntara al que está sentado junto a usted si es el que se queda o el que se va. No lo haga, ¿verdad? No lo haga, por favor. No lo haga, pero es para sí, pensar un poco, ¿no, hermanos? Y esto, y analizar lo que la palabra de Dios nos está diciendo y traer un poco de concientización de lo que la Escritura nos está enseñando, hermanos. Sí, uno será tomado, el otro será dejado. Así que el Señor Jesús viene, hermanos. Ahora bien, tenemos que entender la venida de Cristo. Es muy amplio esto, hermanos. Es muy amplio. En la teología de las asambleas de Dios, hermanos, tenemos hermanos, 16 doctrinas fundamentales en las cuales basamos toda nuestra enseñanza. Usted las puede encontrar tanto en la website de la iglesia como en la website de las asambleas de Dios, hermanos, y ahí va a encontrar una corta explicación sobre cada una. Una de ellas precisamente es, hermano, la venida de Cristo Jesús. Ahora bien, hermanos, cuando hablamos de la venida del Señor, muchas personas únicamente basan su entendimiento en cuanto al capítulo 24 de Mateo. Pero el capítulo 24 de Mateo, hermano, nos abre una puerta, porque son las palabras del Señor Jesús. Después viene el Apocalipsis de Juan. También vienen las palabras de Pablo, hermano, que definen, por medio del Espíritu Santo, hermano, definen un poquito más cuáles han de ser los acontecimientos que han de venir. ¿Por qué decimos esto, hermano? Porque hay una tremenda confusión sobre lo que a la iglesia interpreta o llama o dice el rapto de la iglesia, y otra es, hermano, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, así a grandes rasgos, déjeme explicarle qué es lo que en nuestra doctrina, en nuestra teología, y le recomiendo que se lea teología sistemática, o más bien véngase a la escuela bíblica aquí todos los martes, ¿verdad? Sí, para que pero es muy bueno que estudie el tema, hermanos. Cada creencia, cada secta religiosa, y algunos con matices cristianos, hermanos, algunas sectas con matices cristianos, esto malinterpretan estas escrituras, hermanos. Lo cierto es, hermano, que cuando vamos a la lectura y al estudio sobre lo que es el rapto y la venida de Cristo Jesús, nos da un claro entendimiento de que la iglesia está esperando un arrebatamiento. Ahora, ahorita vamos a leer el texto, pero en el texto, hermanos, la palabra arrebatar, que está en Tesalonicenses y está en Corinto, hermano, también, por parte de la doctrina del apóstol Pablo, habla de un momento instantáneo. No habla de algo pausado, ni de un suceso que tiene cierta cronología, sino de un suceso repentino. Y eso es lo que la iglesia está esperando. Ahora bien, la iglesia está esperando que sea levantada, que sea quitada, que sea sacada, para que entonces se cierre, hermanos, esa etapa, ese lapso de tiempo en el cual fue abierto para los gentiles, cerrado por el tiempo cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y abrió, hermanos, abrió los cielos, abrió espacio de salvación para todo aquel que pueda creer en Él, que quiera creer en Él, que reciba el Evangelio. Entonces se abre, pero esa puerta se tiene que cerrar. Y entonces vuelve otra vez a todo lo profético, a Daniel, al pueblo judío,
Pero ahorita, hermanos, esa es la etapa, es el tiempo de la gracia. Este es el tiempo donde todos tienen acceso, donde la salvación es gratuita y dada por el sacrificio de Jesucristo. Esa puerta se cierra cuando Cristo viene y levanta su iglesia, la recoge, la levanta, la arrebata y la lleva, hermanos, a una fiesta celestial, lo que nosotros llamamos la cena del Cordero. Aleluya. Donde usted va a estar ahí. Espero que ya tenga reservada su lugar ahí, ¿no? Si no lo tiene, pues lo siento mucho, otro va a tomar el lugar que Dios ya había preparado por usted, pero usted no lo quiso. Amén. Ándele pues, nomás para que terminando la cena, entonces, hermanos, terminando ese acontecimiento, ya había que, yo creo que cuando terminemos Pedro los miércoles ya vamos a comenzar con Apocalipsis, ya hablaremos sobre el tema. Hermanos, cuando termine esa fiesta, mientras usted y yo estamos en fiesta ya, aquí comienza una gran tribulación. Nosotros no creemos en que la iglesia será expuesta a la gran tribulación. Hay tribulación, pero no como lo dice Mateo 24, ahí es donde aplica esa palabra. Tribulación que nunca ha habido antes ni tampoco habrá después. Sufrimiento, hermanos, dolor, angustia. Así que el que rechazó la salvación se queda expuesto, hermanos, a la gran tribulación mientras usted está en la presencia de Dios cenando con Cristo. Digan amén. Terminando ese, estoy dándole una escatología a grandes rasgos, así rapidito, así a vuelo de pájaro rápido, ¿sí? Entonces, hermanos, terminando aquella fiestonón que vamos a tener, ¿verdad? Entonces, venimos con Cristo. Y ahí es donde Apocalipsis enseña que viene Cristo sentado en un caballo, hermano, blanco, ¿verdad? Que no se confunda porque hay otro jinete ahí también. Después estudiaremos eso. Pero Él viene, hermano, y ya viene con vara de hierro, ya viene a gobernar. Entonces levanta a los escogidos. Esos escogidos que levanta ya no son, hermanos, ya no son, ¿verdad?, la iglesia, sino aquellos que pagaron por su entrada. ¿Sí? ¿Cómo pagaron por su entrada? Porque entonces la salvación ya no es, hermano, por esa gracia. Ahora la vas a tener que pagar con tu propia sangre. ¿Sí? Bueno, eso es a grandes rasgos nada más. Y entonces Cristo aparece y viene lo que se conoce el reino milenial de Cristo. Después del reino milenial, el mundo se vuelve a rebelar otra vez contra Cristo y todos los que gobiernan, ¿verdad? Todos sus súbditos, todos sus huestes celestiales, de las cuales usted ya es partícipe. Ahí le va. Entonces, hermanos, es cuando aparecen ya, hermano, la revelación de todas las calamidades que vienen para la destrucción de todo lo que existe. Y entonces aparece el gran juicio del trono blanco. Así, ya, se acabó. Yo sé, hermano, que a algunos les asusta, a otros no lo entienden muy bien, pero este es a grandes rasgos. ¿Qué es lo que vas? ¿Por qué explico esto, hermanos? Porque a la gente le gusta mucho esto, pero lo mira más desde el punto de vista de misticismo y con miedo y con temor. No, hermano, no es así, no es así. La iglesia vive bajo la gracia de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús ama a su iglesia. Y Cristo Jesús viene por su iglesia. Y lo que nosotros estamos esperando, no, hermanos, que suceda algo. No que se abra la tierra y se los traiga a todos los malos y usted se quede bien. No. Lo que estamos esperando es que Cristo aparezca para nosotros. Sí, que en un abrir y cerrar de ojos usted pueda ver a Cristo en los cielos y usted ser levantado para estar con Él para la eternidad. Eso es lo que la iglesia está esperando. Por eso hablamos de la venida de Cristo como el rapto, ¿verdad? Entonces, amados de Dios, tenemos que entender esto. ¿Por qué? Porque hay que analizar correctamente el orden de estos acontecimientos que hemos estado hablando, hermano, y darles el enfoque correcto sin interpretar incorrectamente. Entonces, muchas personas son muy dadas a la superstición, son muy dadas a la interpretación. Y cada vez que sucede algo, siempre surge un libro nuevo, siempre surge una profecía nueva, siempre surge algo, hermanos, que después no se cumple.
Ahora, si hay algún profeta que profetiza, yo escuché a un hermano decir esto, y esto es bien importante que lo escuche, hermano. Decir, yo prefiero decirlo aunque no le atine. No, espéreme. Si no le atina, lo dice y no le atina, usted es un falso profeta. Sí, aquí. Así que, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con todas estas cosas, más cuando se ponen fechas. Más cuando alguien está profetizando alguna calamidad o algo que viene o algún suceso. Hermanos, nosotros estamos seguros en Cristo, no importa. Les he dicho en otras ocasiones, posiblemente nos toque el temblor grande que ya está pronosticado, hermano, y que la ciencia dice que muy pronto y estamos muy expuestos a que venga y tengamos un terremoto que hasta de 8.9 grados, hermanos, imagínense. ¿Verdad? Que nos sacuda la tierra aquí en California y que se divida y que se vuelva una isla aquí. Una catástrofe. Y con todas las películas que ha visto ya está temblando usted. Sí, porque sacan película tras película tras película, hermano. Y ya llega el momento en que la gente ya ni se la cree, es puro entretenimiento. Pero, hermano, si sucede, ¿qué importa? Aquí lo importante es que nosotros esperamos que Cristo venga. Ahora, mucha gente me ha dicho a mí, pero pastor, hay años diciendo que Cristo viene y no viene. No importa, si no viene usted va. ¿Cuál es el problema? Amén. Sí. O sea, ¿por qué? ¿Por qué te preocupas tanto? Que si se cumple o no se cumple, ya te vas. Así que más vale que estés listo. Santo Dios. Entonces se han usado este tipo de escrituras, hermano, para infundir miedo, para infundir temor. Y hay gente que asiste a la iglesia por miedo, porque en algún momento le entró aquello, ¿no? ¿Y qué pasa si me quedo? No, pues si te quedas, te quedaste. ¿Verdad? Y pues ni modo, ahora pagar, ¿verdad? Que te arranquen las uñas, una por una. A ver si así recibes a Cristo en tu corazón. Pero son cosas, hermano, que se usan incorrectamente, porque el amor de Dios, hermano, es un amor profundo, es un amor, hermano, suave, es un amor amable, es un amor, hermano, que nos toca, que nos hace dar paz, nos hace sentir paz, sentir gozo, alegría. Entonces servimos a Cristo no por miedo, sino por amor, hermanos. Y ahí en ese amor nos sentimos seguros, confiados. Por lo tanto, lo que suceda en nuestro entorno no tiene gran importancia, porque mi corazón está confiado en Cristo Jesús y ahí tengo paz. Sí, entonces lo que necesitas es a Cristo en tu corazón, amigo. Eso es lo que necesitas. Entonces, esta cuestión, hermano, de estar queriendo interpretar los tiempos, las sazones. Bueno, los discípulos quisieron, se lo preguntaron al Señor Jesús en Hechos, como habíamos hablado. Se lo preguntaron aquí en el capítulo 24. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿A qué horas? ¿Qué va a pasar? Y el Señor les dice, no se apuren, aún no es el fin. Es principio de dolores. ¿Estamos entendiendo, santos? Ahora, déjenme leerle más escrituras. Entonces, para poder poner en orden, hermanos, estas promesas de Dios, el orden de los acontecimientos, tendríamos que enfocarnos en el capítulo 25, versículo 27, donde dice: como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida de Cristo Jesús. Más adelante ya da otros detalles. Hay quienes interpretan, y yo estoy un poquito de acuerdo con ello, hermano, de que aquí en el capítulo 24 están las dos exposiciones. Se cuestiona un poquito porque dice el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Quiere decir que es algo visual. Y en el rapto de la iglesia, hermano, no hay nada visual para el mundo. Cuando Cristo vuelva, dice, todo ojo le verá. Sí, o sea, la gente entonces se lamentarán, las naciones se lamentarán. Ya viene, porque ya no viene el cordero, ahora viene el león. ¿Me están entendiendo, hermanos? Ya no viene la salvación, ahora viene el juicio. Sí, diferente, cambian. Entonces, ese versículo 27 parece darnos una luz
de que primero es el rapto y después viene, pero no hay problema por ello, hermano. Se puede o no se puede interpretar de esta manera, porque cuando vas a Primera de Tesalonicenses, vamos a darle lectura, también mucha lectura aquí. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 18, es ahí donde Pablo nos comienza a explicar esta cuestión, hermanos. Versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Que la gente estaba esperando que Cristo volviera por su iglesia, porque algunos interpretaron que la venida de Cristo estaba a menos de una generación. La generación se contaba por 40 años. Acuérdese, hermano, Cristo, su sacrificio fue en el 30. En los 30, en los 70 se está destruyendo Jerusalén y están matando a miles y miles de judíos, hermanos. Hay una persecución terrible, hay un apocalipsis en ese momento, hermano. Entonces, de 30 a los 70, ¿cuántos años son? De los 30 a los 70. Ve, entonces más o menos. Ahora, había una inquietud en el pueblo. Dice: ¿qué pasó con aquellos que murieron y no se fueron? No esperaron, o no llegó el tiempo de su rapto, de su arrebatamiento, cuando Cristo viene por su iglesia, que era lo que la iglesia estaban esperando. Entonces Pablo comienza a enseñar: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los que murieron en Cristo. Amén. Tu cuerpo queda dormido en la tierra, en el polvo, mientras tu espíritu va al que lo creó, vuelve al que lo creó. ¿Me están siguiendo, santos? Dice: para que no os entristezcáis, disculpe si lo menciono mal, como los otros que no tienen esperanza. Está hablando de los que tienen fe, de los que le han creído a Dios. 14: porque si creemos que Jesús murió, ¿y qué? La salvación está en creer que Cristo es el que murió por tus pecados, y Cristo resucitó. Amén, amados. Seguimos adelante. Entonces dice: así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, o sea, no nos vamos a adelantar a los que durmieron o a los que murieron previamente en Cristo Jesús. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, ¿qué dice aquí? Esta es la primera resurrección. En la Biblia hay dos resurrecciones. Bienaventurado y santo el que tiene participación en la primera resurrección. ¿Sí? Porque después van a ser resucitados todos los muertos, pero para juicio. Aquí es para las bodas del Cordero. ¿Sí? Ojalá y no los esté confundiendo más, ¿ok? Vamos adelante. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá al cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. O sea, la iglesia se va con Cristo, y en Cristo siempre estará presente, aún en el gobierno milenial. Por eso es que la Biblia dice que serás gobernador. O sea, pide perris para que pongas orden aquí. ¿Qué? Vamos adelante. Dice: y estarán siempre el Señor. Versículo 18. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas. Ve, es para traerle esperanza. Porque la iglesia, eso es lo que espera: que Cristo aparezca en el cielo y te levante. Eso es lo que estás esperando. Pero Cristo mismo dijo: nadie sabe ni el tiempo, ni la hora, ni las sazones, ni cuándo, ni a qué horas, sino, dice la Escritura, como ladrón en la noche. Vámonos. Porque el mismo Cristo dijo: si el padre de familia supiese a qué hora llegaría el ladrón, estaría listo. Así también vosotros, prepárense. Y eso es lo que la iglesia debe estar haciendo, preparándose para recibir a su Señor, para que seamos levantados y estar con Él por la eternidad, amados.
¿Qué quiere decir esto, hermano? Que llegará un día en que te levantes y le digas: vieja, ¿cómo estás? Y no está. ¿Aló? Se fue. Porque nunca te pusiste bien. O la tortilla se cocina por los dos lados. Díganme. Sí. ¿Verdad? Le estás preparando el desayuno al viejo y de repente no se lo comió. ¿Qué pasó? Se fue. Mire, sigue adelante. El siguiente, ahí mismo, estamos en el capítulo 4. Ahora vaya conmigo al capítulo 5, porque aunque hay una división de capítulos, el tema continúa. Versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. O sea, otra vez, el mismo concepto de Cristo. ¿Qué les importa? Tu trabajo es estar listo. Tu trabajo es servir a Dios, es amar a Dios, es predicar el evangelio. Tu trabajo es ponerte bien, ordenar tu vida, amar a Dios, echar fuera las impurezas, sacar lo que está mal, dedicarte. ¿Por qué, hermano? Porque como ladrón en la noche Cristo vendrá y más vale que estés listo. La semana que entra vamos a hablar de las 10 vírgenes. O sea, esto sigue, porque el Señor Jesús sigue ahí con el dedo en el renglón. Entonces, acerca de los tiempos y de las ocasiones, porque tanto hoy como en antaño siempre se ha preguntado y se ha cuestionado: ¿y qué va a pasar? ¿Y qué viene? ¿Y qué es lo que nos espera el futuro? Y ahí andamos preguntándole a Walter Mercado a ver qué nos dice. ¿Qué le importa? ¿No? Sí, no se ande metiendo en esos rollos, pues. Usted está esperando que Cristo venga por usted. Su nombre está escrito en el libro de la vida y hay una reservación en la mesa del Señor que tiene su nombre. Así que cuando preocupado por la gran tribulación, no es para usted. Ahora, si se quiere quedar, échele ganas. Dele. Sí, dele, está bien. ¿Ok? Porque vosotros sabéis, versículo 2, sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Ahora bien, ¿cuál es el tema que se busca en las Naciones Unidas? Paz. No más que la paz que les van a dar es la paz que le damos en Chihuahua. Paz. En serio, hermanos. Mire. Esa es la cuestión. Que cuando tú lees las escrituras te lleva por una línea diferente a la interpretación humana. La interpretación humana siempre tiene un morbo. Un morbo. Por eso es que Hollywood ha sacado tanto dinero con esto, hermanos. Con inquietar a la gente, con lo apocalíptico, con los zombies, para zombies el que tiene la casa, hermano. O sea, no, espéreme. Borre eso, bórrelo. ¿Ya lo borró? Volvamos. O sea, le ha sacado tanto porque esa es la inquietud de la gente. Pero cuando vamos a la palabra nos da otra interpretación. La gente busca, las religiones buscan. ¿Qué es lo que se busca en el mundo? Un ecumenismo religioso donde todos tengamos paz. Entonces, por ello, hermano, es que si hay alguien que está proféticamente moviéndose en medio de todo esto, son los países musulmanes. Porque ellos son los que traen guerra. Recuerden lo que hablábamos sobre el templo. ¿Se recuerda, hermanos? Que si hay algo que el judío quiere reconstruir el templo, pero no puede reconstruirlo porque tiene que ser en el mismo lugar donde estaba. Y resulta que allá arriba, ¿qué hay? Por eso el Señor Jesús dice: cuando veas la abominación desoladora en el lugar santo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que en el lugar donde se supone que debe estar el templo, la santidad de Dios, ahí se pone algo que es abominable. Por
por eso algunos intérpretes sobre la escatología, hermanos, dicen que cuando se reconstruya el templo y el anticristo aparezca, él va a buscar sentarse en ese lugar. Y me parece muy aceptable este concepto, esta idea. Entonces la idea es para nosotros que los judíos no construyan el templo. Si lo construyen, entonces se cumplen muchas profecías. Pero no estamos esperando que se construya o que no se construya, sino que esperamos que Cristo vuelva. O sea, ¿sí me están comprendiendo, hermano? No está en base a sistema político o religioso, ni tanto ni judío ni musulmán, hermano, sino que está en base a lo que la Escritura nos está enseñando y lo que la iglesia debe de esperar. Entonces, Pablo dice, están buscando esa paz, esa armonía, tanto política como religiosa. Y eso es lo que todos están buscando, y en algún momento tienen que llegar a acuerdo. Y esos acuerdos de paz, hermano, lo único que son para nosotros son señales de que Cristo viene. Porque la verdadera paz no es expuesta por un sistema político o de leyes naturales, normales, de la gente, de las naciones, pero si no es la paz que solamente Cristo puede dar. Porque puede haber una paz externa, pero nunca una paz interna. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Seguimos entonces, amados. Dice la Escritura, dice versículo 52. En un momento abre, discúlpenme. Estoy en el 5, ¿verdad? Sí. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No son de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos ¿qué? Nos vuelve otra vez a exigir la palabra, tanto Cristo como Pablo, a que cada uno de nosotros debe de estar atento y cuidadoso. ¿A qué? Esperando a su Señor. Esperando que vuelva, esperando que nos levante, que nos recoja, que nos saque de este mundo. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo, hermano. No pertenecemos a este mundo. Por favor, no te anides en este mundo, porque te vas a ir. Ya hay gente que vive, trabaja, se esfuerza, se gasta su salud, gasta todo lo que tiene, todo lo que es, por algo que va a perecer. Todos se van. Yo sé que no quieres irte, pero te vas a ir. Seamos sobrios, versículo 7. Pero vamos a dejarlo ahí. Vaya conmigo ahora a 1 Corintios 15, versículo 51. Voy rapidito, sí, para no fastidiarlos. No se asuste, ¿eh? Amén. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. Mire qué tremendo esto. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En la primera resurrección, esa resurrección, el primogénito es Cristo. Cristo Jesús, hermano, Cristo Jesús resucitó de entre los muertos. Y su cuerpo, hermano, no miró corrupción. Eso es bien interesante, hermanos, entenderlo. Por eso es que la resurrección de los muertos para nosotros es una doctrina esencial. ¿Qué quiere decir esto? Que si te mueres en Cristo, ciertamente tu cuerpo viene a ser parte del polvo de la tierra. Pero en la resurrección, cuando Cristo vuelva, tu cuerpo va a ser llamado por Cristo. Aleluya. Y vas a ser resucitado y glorificado, o aquí la palabra es transformado a la imagen de Cristo Jesús. Entonces, ahí es donde entra, hermanos, los que todavía, si es que Dios nos permite ver ese acontecimiento, quedar aquí en la tierra, también seremos transformados. Quiere decir que tu cuerpo será levantado y glorificado instantáneamente. ¿Sí? Y entonces, hermano, verás al Señor y estarás con Él por siempre. Vamos a la lectura otra vez. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Ve cómo viene otra vez la palabra repentino, arrebatamiento. Algo que sucede no en pausas, pero en automático, en una rapidez. En un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos ¿qué?
Transformados. Así que esa película de los Transformers no se la crea, créale acá. 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Qué pasó con el cuerpo de Cristo Jesús? El cuerpo de Cristo no miró corrupción, tuvo una permanencia de inercia por unas horas, pero ese cuerpo se levanta. Así seremos levantados usted y yo, hermano. Sí, ahora vamos adelante, porque Él es la primicia, Él es la esperanza, en Él está nuestra fe. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y lo mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Ahora bien, hago una pausa aquí. ¿Qué dijo el Señor Jesús después de que dio las profecías? Cielo y tierra, pero mi palabra es promesa. Cristo viene. Esto es promesa. ¿Y qué espera la iglesia? No que se abra la tierra. Esperamos a un Cristo que viene por nosotros para levantarnos. Esa es nuestra esperanza, nuestra convicción, nuestra paz y nuestro descanso, hermano. Amén. Cristo viene, hermano. Cristo viene. Ahora déjeme rápido porque hay otro puntito ahí que lo tengo pendiente. Dice la escritura. Entonces el versículo dice, estoy en el 54 todavía. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 58, mire lo que dice. Así que, hermanos míos, amados, ¿qué dice su Biblia? Firmes y qué. Así que, mi hermano, es que iba a decir algo, ya me estoy corrigiendo. Pero usted debe mantenerse firme y constante, hermano, creciendo en la obra del Señor. ¿Qué? Siempre. Que Dios lo encuentre ocupado, que Dios lo encuentre sirviendo, que Dios lo encuentre amando, que Dios lo encuentre perdonando, que Dios lo encuentre, hermano, perseverando en los caminos del Señor. Porque también hay una apostasía. ¿Aló? No, una vez salvo para... No, espéreme, cálmese. No ande interpretando equivocadamente. Ok, lea bien las escrituras. La salvación nadie te la quita. La salvación no se pierde, pero sí se abandona. Y hay gente que la ha abandonado. O sea, Dios no te la quitó. Tú dijiste, ¿para qué la quiero? Y la chupa afuera. Aguas. Ahora sí asústese. Creciendo a la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es ¿qué? En vano, hermano. Porque tu corona está en los cielos, porque tu remuneración está en los cielos. Ahora bien, hermano, déjeme cerrar con todo esto. El Señor Jesús dice, mirad la higuera. Interpretar. Si miras que comienza a florecer, estás interpretando que se acerca una temporada. ¿Correcto, hermanos? Ahora, abramos los ojos, hermanos. Daniel dijo, en los últimos días la ciencia se aumentará. Hermanos, es increíble la forma tecnológica y el sistema en el cual vivimos hoy, comparado a hace 100 años o hace 50 años. El mundo cambia ya no cada 10 años, cada 15, cada día cambia. El mundo ha acelerado la ciencia, ha acelerado la tecnología. Y hay algo que a mí me espantó, hermano. La cuestión de las células madres, que algunos países ya la prohibieron. Bajo el gobierno de Bush se prohibió en Estados Unidos. Pero usted sabe que se hacen cosas debajo del agua, ¿no? Ahora, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué me asusta esto? Porque es jugar a Dios. Porque ya estamos en tiempos, hermanos, que verdaderamente, hermanos,
nos tienen tan dopados, estamos tan dopados, tan drogados, que no nos abre el entendimiento para interpretar lo que está sucediendo en nuestro entorno. El materialismo nos ha atrapado, que ni siquiera tenemos una comprensión de lo profético, de lo bíblico que está pasando en nuestro medio ambiente, hermanos. Qué increíble. La aparición, le digo porque yo soy de los 80s. ¿Cuántos son de los 80s? Los que crecimos en los 80s, hermanos, vimos nacer la computadora. ¿Se recuerdan? Vimos el desarrollo, vimos nacer los celulares. Los celulares, no me lo va a creer, pero unos ladrillos de este tamaño. En serio. No lo van a creer, pero hermanos, había un teléfono que tenía una ruedita que les... A los jóvenes díganle eso. ¿De veras, papá? Sí, mijo. Después había uno que tenían teclas, había que aprensarle la tecla. Todo está digitalizado. Antes se decía, cuando aparezca la marca del 666, que son las barras. Hermano, olvídese de las barras ya. Ya hay una, ya hay una identificación. Las cuestiones migratorias que están sucediendo están dando pauta para el cambio político, social, socioeconómico, para establecer un control de gente, que es lo que se espera en la gran tribulación. Los tiempos, hermanos, dice el Señor, mira la higuera, abre tus ojos, ve lo que está aconteciendo. Y lo más terrible de todo es que hay gente que se ha olvidado, cristianos, que Cristo viene. Ese es el punto. Cuando menos penséis, esto sucederá. Cuando más se ignore, cuando la gente busque la paz, entonces vendrá destrucción. Y este es el tiempo donde el remanente, que espero que usted sea parte del remanente, aquellos que todavía están atentos, aquellos que todavía van a las escrituras, aquellos que todavía oran, aquellos que todavía tienen fe en Cristo Jesús, aquellos, hermanos, que no se han dejado arrastrar ni llevar por todas las olas, por todo ese deleite atractivo, seductor, religioso, tanto del mundo como de las creencias, sino que mantienen sus ojos puestos en el cielo, esperando la venida de Cristo Jesús, hermanos. El Señor viene por su iglesia, hermanos. El Señor viene. Y quiero nada más indicarles estos. Si el Señor en su misericordia y en su gracia, porque dice la palabra de Dios que Él no tiene su promesa por tardanza, sino que está esperando que todos vengan, porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan a la salvación. Si el Señor se tarda, dormirás, tu cuerpo dormirá, pero dormirá en esperanza. Y un día tu cuerpo escuchará la trompeta de Dios y será levantado para estar en la eternidad con Cristo Jesús. Amén, santos. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Se puede dar muchas interpretaciones y podemos discutir usted y yo sobre qué se cree, qué es, cuándo, dónde, a qué horas. Pero la Biblia no nos enfoca por ese lado. No trates de interpretar. Tú espera que Cristo venga por ti. Y mientras Él viene, tú sirves, amas, perseveras, le echas ganas, amas al Señor, hermano, y le sirves a Dios con toda tu alma y todo tu corazón. Si no te has puesto bien con Cristo, pon tu corazón bien con Cristo y arregla tu vida en este día. Amén. Porque te vas a quedar entre los que se quedaron y otros fueron llevados. Pónganse de pie, hermanos.